esta pequeña charla de la importancia de la realización de un reconocimiento previo en el despacho de las mercancías, de importación principalmente, que es la operación, se puede decir, un tanto más delicada al momento de internar las mercancías a territorio nacional. Entonces, pues bueno, vamos a platicar un poco sobre esto. Si tienen alguna duda, igual me pueden compartir ahí en el chat y con todo gusto les resuelvo la duda o lo analizamos entre ambas partes para que puedan tener una visión clara de qué es de lo que se trata esta parte del procedimiento en la importación de mercancías. Entonces, les voy a compartir aquí la pantalla. Y pues nos vamos con el título, ¿no? La importancia de la realización del reconocimiento previo en el despacho de las mercancías de importación. Su servidor, Artemio Vázquez Alcántar, soy licenciado en Comercio Internacional. Y pues bueno, vamos a darle para adelante. Pues bueno, tenemos aquí que el examen previo de las mercancías es una práctica común que se realiza en todas las importaciones en México. Esto debido a que dicho reconocimiento auxilia a la agente aduanal a conocer las características y cantidades de los bienes objetos de la operación determinada de comercio exterior, para que de esta manera se logre declarar los datos exactos y verídicos en el pedimento correspondiente. Como menciona aquí, es preciso aclarar que el reconocimiento previo consiste en la revisión física de mercancías, misma que se realiza por el agente aduanal. Esto, como el nombre lo indica, se lleva a cabo antes de que los bienes sean objetos de despacho aduanal. El agente aduanal designa en su momento a los dependientes aduanales, que son sus ojos dentro del puerto, son los que palpan físicamente las mercancías, son los que pueden conocer de primera mano las características de cada una de ellas. Hay que recordar que el pedimento es una declaración bajo protesta de decir verdad que firma el agente aduanal. Entonces, todo lo que ahí se manifiesta en ese documento está firmado bajo protesta de decir verdad por parte del agente aduanal, ya sea porque obtuvo la información por parte del personal de la agencia aduanal o del mismo importador. Esto, lo del importador, fundamentado conforme al artículo 54 de la ley. ¿Qué es el reconocimiento previo y la revisión de la mercancía? El previo de las mercancías, como lo vimos hace un momento, el agente aduanal es coadyuvante de la autoridad aduanera, por ello se encarga de que antes de realizar el pedimento, este debe contener todos los detalles de la operación, así como las características de la mercancía, una correcta clasificación arancelaria, porque de ella van a depender las regulaciones y restricciones no arancelarias, así como los impuestos que haya que pagar en el momento de realizar la operación. Para ello es necesario que se lleve a cabo esta revisión de las mercancías, dado que el agente aduanal desconoce en su momento, puede desconocer las características físicas, técnicas, etiquetados, identificación individual, series, marcas, modelos, etcétera. La única forma en la que puede darle certeza a la operación y que la información sea indicada de manera correcta en el pedimento, pues es a través de la revisión previa de las mercancías. Equivocadamente, muchas personas que trabajan en el medio como dependientes de agente aduanal se dirigen al puerto a tomar fotografías, pero asumen que es únicamente el tomar fotografías de lo que están viendo. Realmente
la revisión de la mercancía va más allá de únicamente tomar un par de fotografías de la mercancía. Ellos son los primeros que la tienen en mano, saben si la mercancía está elaborada con metal, con plástico, con vidrio, etcétera, ¿no? Con cualquier material. La pueden palpar, la pueden tocar, pueden determinar las dimensiones en caso de que sea necesario. Hay muchas fracciones arancelarias que nos piden la clasificación arancelaria en base a sus medidas, ¿no? Una partida de ellos, pues, como ejemplo, se puede citar los tornillos, ¿no? Los tornillos nos indican que si el diámetro del cabezal del tornillo es de un tamaño, en conjunto con el largo del tornillo, pues van a una fracción arancelaria, y así, dependiendo de la longitud del tornillo, pues se clasifican en una distinta fracción arancelaria. Vemos aquí el fundamento de la revisión previa de las mercancías, en el artículo 42 de la ley aduanera en vigor, en donde señala textualmente, dice, si quien debe formular el pedimento ignora las características en depósito ante la aduana, deberá examinarlas para este efecto. Artículo 42 de la ley aduanera, esa es la fundamentación legal para que la agente aduanal pueda realizar la revisión previa de las mercancías. ¿Para qué sirve el reconocimiento previo en las importaciones? El reconocimiento previo en las importaciones, pues nos va a permitir, en este caso, a la persona encargada de elaborar el pedimento, como les mencionaba, a través de un dependiente del agente aduanal, que le va a permitir conocer los siguientes puntos que vamos a ver a continuación. El primero de ellos, la cantidad de mercancía a importar. ¿Esto por qué? Porque en ocasiones difiere la cantidad de mercancía que el importador manifiesta documentalmente y tal vez su proveedor, por cuestiones de espacio en el contenedor o cuestiones meramente de transportación de la mercancía, pues optó por no enviar alguna mercancía o en el peor de los casos, poner mercancía adicional en los embalajes y con ello se puede suscitar un problema al momento del despacho, ¿no? En caso de existir un excedente, pues obviamente el importador y en este caso el agente aduanal, pues se pueden hacer acreedores a una sanción si esta mercancía no es declarada al momento del despacho aduanal. Ahorita en un momento más vamos a ver el tema de las sanciones en las que se pueden incurrir por este tipo de situaciones. El punto número 2, pues, que es el punto más delicado, que es lo que comentábamos hace un momento, las especificaciones de la mercancía. Con el previo se pueden verificar las características y con ello los siguientes puntos. Si los productos a importar cuentan con la calidad deseada por el cliente, y vámonos por calidad, no no determinar si lo que pidió el cliente nosotros pudiéramos decir si es lo correcto o no. Nos vamos por calidad en cuanto a los embalajes y en cuanto a que la mercancía llegue en buenas condiciones, que no lleguen quebrados, que no lleguen aplastados, que no lleguen con algún daño visible y que impidan su comercialización o en su caso el uso o funcionamiento del mismo. El siguiente punto, si dichos productos cuentan con algún dato de identificación individual que se deba declarar en el pedimento, esto refiriéndonos propiamente a números de lote, números de serie, marcas, modelos, que se deban declarar en el pedimento. En el caso de las mercancías, como por ejemplo maquinaria, en este caso números de serie, o en el caso de los productos químicos, números de lote o fechas de caducidad.
corroborar las características físicas y técnicas de los bienes, haciendo factible la posibilidad de determinar una correcta clasificación arancelaria y con ella el impuesto general de importación a pagar y las regulaciones y restricciones no arancelarias a las cuales estará sujeta la mercancía en cuestión. Volvemos a lo mismo. El ver la mercancía físicamente nos puede permitir determinar la correcta clasificación arancelaria, y con ello, pues obviamente vamos a poder determinar todo lo que conlleva la fracción arancelaria, cuotas de impuestos y demás regulaciones arancelarias. 3. El origen de la mercancía. Para poder aplicar preferencias arancelarias bajo algún tratado de libre comercio, pues obviamente debemos determinar o debemos verificar que la mercancía ostente el país de origen con el que México tenga el Tratado de Libre Comercio. O en su caso, para las mercancías que son objeto de prácticas desleales en comercio exterior, las cuotas compensatorias que se deban declarar en el pedimento, que se deban de pagar por parte del importador, para el caso de este tipo de operaciones, ¿no? Con cuotas compensatorias. Ok, ahora bien, pues bueno, ya expusimos, estos son los 3 puntos principales que dan beneficios de practicar un reconocimiento previo en importación. ¿A qué vamos ahora? Pues ahora sí nos vamos a la parte delicada, y que es el tema de las multas, las sanciones. Vemos por aquí. Ok, muy bien. Tenemos aquí el tema de la cuantificación de la mercancía. Aquí tenemos un supuesto de infracción, que sería el declarar menos mercancía de la que realmente se importó. ¿A qué nos lleva esto? A una multa del 130 al 150% de impuestos, de los impuestos al comercio exterior omitidos, más los impuestos omitidos, obviamente, lo que se dejó de pagar en su momento. Aquí creo que hay un error en la lámina, no es menos, es más. Cuando se declara menos mercancía de la que realmente se importó. Cuando traemos un excedente, vamos a incurrir en esta sanción, que está tipificada en el 176 fracción 1 de la ley aduanera, y sancionada con el 178 fracción 1 de la ley aduanera. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si la mercancía que se está presentando a despacho como excedente, se le determina una fracción arancelaria distinta a la que se está manifestando en el pedimento, podemos incurrir aquí en el artículo 151, fracción 4 de la ley aduanera, que es el embargo precautorio de la mercancía con motivo del reconocimiento aduanero. Esto, ¿por qué? Porque habrá que determinar si la fracción arancelaria asignada para los excedentes es la misma, en caso de que sea la misma mercancía, o si es una distinta en caso de que se trate de un excedente, pero que sea de una mercancía distinta a la que se está manifestando en el pedimento. En el caso de los embarques chinos, normalmente lo que hacen los chinos pues es enviar a veces en embarques donde traemos tornillería, suelen enviar ahí un catálogo catálogos para la visualización y promoción de sus mercancías. Suelen enviar regalitos de calendarios y cosas así, ¿no? Entonces,
no dimensionan todavía muchas empresas en el extranjero el mal que les hacen a las empresas en México el hecho de que les envíen esos supuestos regalos dentro de los embarques, más que ayudarlos o más que enviarles un regalo, pues les envían a veces hasta cierto punto un problema sumamente grave, porque en ocasiones les mandan cosas que se tratan de materias textiles o de calzados o de mercancías que están reguladas por parte de la Secretaría de Salud, de la Sedena, y que pues por alguna situación no se les hace una revisión previa, llegan al reconocimiento aduanero, los detecta la autoridad aduanera y pues bueno, de ahí es de donde se empiezan a venir todo este tipo de problemas. Entonces, para evitarnos el declarar menos mercancía de la que realmente se está importando, pues es una de los supuestos principales para realizar el previo. Otra infracción es omitir o declarar erróneamente un dato identificativo de la mercancía. ¿Esto a qué nos va a llevar? Pues a una multa que va de 1,800 a 2,750 pesos por cada documento, tipificado en el artículo 184, fracción tercera, y 185, fracción segunda de la ley aduanera. ¿Sí? El declarar datos identificativos, pues nos vamos a los mencionados, números de lote, números de serie, y cualquier dato que permita la identificación de la mercancía. Ya nos vamos metiendo a puntos un poco más delicados. Tenemos aquí la incorrecta clasificación arancelaria de mercancía, es decir, pues el error en la fracción arancelaria, ¿no? La incorrecta clasificación. Nos lleva a una multa de 1,800 a 2,570 pesos por cada documento. En el caso de que la fracción arancelaria correcta esté sujeta a una tasa mayor del impuesto general de importación a pagar, pues la multa será del 130 al 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos, más los impuestos omitidos. Ojo aquí, mucho ojo con este texto. Dice del 130% al 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos. No quiere decir que vamos a pagar el 130% de todos los impuestos que se están declarando en el pedimento, porque mucha gente suele determinar las cantidades de esa manera. No, se van a determinar los impuestos sobre la diferencia de impuestos que se dejaron a pagar, y ahí es donde se aplicará la sanción del 130 al 150% de los impuestos omitidos. Derivado de la incorrecta clasificación arancelaria, pues podemos caer también en este supuesto, que es la determinación correcta del cumplimiento de normas oficiales mexicanas. Y pues bueno, esta multa va del 2% al 10% del valor comercial de las mercancías. Esto está en el 184, fracción 14, y 185, fracción 13 de la ley aduanera. Es del 2 al 10% sobre el valor comercial de las mercancías, ya digámoslo así de esta manera, de las mercancías que están sujetas al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Si yo traigo un embarque en el cual traigo solamente una parte que el 20% de ella requiere normas oficiales mexicanas, solamente esa parte será objeto de la sanción que se estipula aquí en el 184 y 185 de la ley.
En el caso de que la fracción arancelaria que se determine esté sujeta a alguna regulación o restricción no arancelaria y esta no se cumpla, pues bueno, las sanciones empiezan a ser un tanto más considerables por este tema, ¿no? El embargo precautorio de las mercancías, que está tipificado en el 151 fracción 2 de la ley aduanera. ¿Esto por qué? Porque la mercancía tiende a ser embargada por parte de la autoridad hasta que se cumpla con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Aunado a ello, pues obviamente habrá que pagar las multas que van del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías, de aquellas sobre las que se omitió la regulación o restricción no arancelaria. Pero ¿qué es lo que pasa aquí cuando se quedan en el embargo precautorio? Obviamente le genera a los importadores mayores gastos porque aparte hay que pagar las demoras de los contenedores, las estadías del camión, almacenajes, maniobras en terminal y toda una serie de gastos que se lleva por la retención precautoria que hace la autoridad para poder para que el importador pueda cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Todo esto aunado a los tiempos que se lleva la autoridad una vez que el importador le hace la indicación que ya que ya está cumpliendo con la regulación y restricción arancelaria. Obviamente la autoridad tiene que tomarse el tiempo de recibir el escrito con las pruebas suficientes de esto para revisarlo y en su caso dar la contestación del sí adelante o del no te faltó todavía cumplir con esto, ¿no? Entonces se van acumulando los gastos para los importadores y pues con ello deja de ser un buen negocio el hecho de que se nos pase revisar alguna situación de regulaciones en el caso de las mercancías de importación. Declarar erróneamente el país de origen de las mercancías. Bueno, en el menor de los casos, pues tendríamos una multa de 1,800 a 2,570 pesos por cada documento, llamemos documento al pedimento, que está tipificado en el 184 fracción tercera y 185 fracción segunda de la ley aduanera, en donde, pues bueno, en el peor de los casos es que nos marquen un dato general inexacto, el cual puede ser subsanado mediante una rectificación, pero pues obviamente sancionado con la multa, como vemos aquí, de 1,800 a 2,570 pesos. Ese es en el menor de las sanciones que pudiéramos tener en este supuesto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se aplicaron preferencias arancelarias y que estas no corresponden? Pues obviamente ya ahí ya cambia la multa y nos vamos a una multa del 130% al 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos. Esto tipificado en el 176 fracción primera y 178 fracción primera de la ley aduanera. Entonces, aquí sí empieza a causar relevancia el país de origen de la mercancía, porque si yo traigo una mercancía que aun cuando documentalmente me están presentando un certificado de origen que pudiera ser del nuevo TEMEC, obviamente si la mercancía ostenta una etiqueta que diga Made in China o hecho en China, pues vamos a estar exactamente en este supuesto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. El importador puede pedir a su agente aduanal la realización de un examen previo antes de despachar su mercancía. La respuesta es sí, efectivamente, como lo vimos al principio. Artículo 42 de la ley aduanera, ahí está tipificado. Si quien debe formular el pedimento ignora las características de las mercancías,
en depósito ante la aduana podrá examinarlas para ese efecto. ¿En qué casos es sumamente recomendable realizar el reconocimiento de la mercancía? La realidad de las cosas es que en todos los casos es importante realizar el reconocimiento previo de la mercancía, pero pues bueno, de las principales que pudiéramos mencionar es que fueran primeras operaciones de algún proveedor, cuando necesitamos confirmar que no vengan regalos o productos no solicitados, que sea una mercancía de difícil clasificación arancelaria, y cuando tenemos datos de identificación individual como son marca, modelo o serie. Es preciso mencionar que en el esquema para el tema de las empresas certificadas, que están dentro de los artículos 98 y 100 de la ley aduanera, pueden acogerse a este procedimiento, que es el procedimiento de revisión en origen. La próxima semana me pidieron que diera una plática sobre esto, sobre el procedimiento de revisión en origen. Voy a tratar de prepararlo y si lo tengo listo, pues la próxima semana les estaría compartiendo el material para que tengan una idea clara de cuál es este procedimiento al que se pueden acoger las empresas que son certificadas. Pues bueno, en conclusión, realizar el reconocimiento previo de las mercancías es una posibilidad inherente al importador, misma que se recomienda llevar a cabo especialmente en aquellas importaciones de alto riesgo. Esto con el fin de evitar actualizarse en un supuesto de infracción previsto por la ley aduanera o en el Código Fiscal de la Federación, y asimismo pues se recomienda revisar la visibilidad de registrarse como empresa certificada en el rubro de despacho de mercancías, pues para poder acogerse al tema que les comento del previo en origen, que pues dicho sea de paso les puede ahorrar muchos dolores de cabeza a los importadores, así como tiempos en el despacho y gastos en destino. Bueno, esta es la parte de la presentación. No sé si quieran manifestar alguna duda. Este material se los voy a compartir. No sé, solamente necesitaría que me hicieran llegar algún correo aquí o algún mensaje a este número de celular, y con todo gusto les hago llegar este material para que lo puedan tener y puedan revisarlo en el momento en que ustedes lo necesiten. Entonces, si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Si no, pues por mi parte sería todo. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la forma de proceder de una agencia aduanal al momento del que se termina la revisión de la mercancía? ¿Inmediatamente ya pasan al llenado del pedimento o hay algún otro procedimiento o otra cosa que tengan que hacer? Bueno, pues ahí están mis datos. Si gustan anotarlos, cualquier duda, pues quedo completamente a sus órdenes. En caso de que necesiten que les amplíe un poco más el tema sobre alguno de los puntos que revisamos aquí, con todo gusto me pueden enviar un correo electrónico, un mensaje, y les hago mención de lo que pueda determinarse en cada uno de los puestos. Osvaldo, repite la pregunta. Era acerca de la manera en la que procede la agencia aduanal
después de que se termina el reconocimiento aduanero? O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Ellos ya pasan automáticamente al llenado del pedimento o hay algún otro paso? ¿Sí me escuchó? ¿Se escucha? Denme un segundo, por favor. Sí, es que se desactivó aquí el audio. A ver aquí. A ver si me pueden repetir la pregunta que tienen ahí pendiente. O escríbelo, Osvaldo, por si no te oye. ¿Me escuchas? Y ya le escucho. Es que Osvaldo, o el chico, preguntaba que cuál es el siguiente paso a seguir después de un previo respecto al, pues se supone que ya tenemos el pedimento llenado y qué pasa después de un previo. Ok, ¿qué es lo que pasa después de un previo? Bueno, como ya lo vimos, obviamente es realizar el pedimento. Me comentas que el pedimento ya estaría elaborado, pues el siguiente paso es verificar primero el cumplimiento de las regulaciones. Si ya tenemos el cumplimiento de las regulaciones, pues ahora sí podemos proceder con nuestra validación y pago de impuestos para proceder al despacho aduanal.